Hola, bienvenidos a este nuevo programa, una nueva edición de Al Volante, aquí en la 8 de Valladolid, programa que dedicamos para hablar de seguridad vial y motor una vez a la semana. Los habituales al programa estarán un tanto extrañados por el entorno. Hoy arrancamos una nueva etapa en este programa que cumple 5 temporadas y queremos evolucionar. Por ello, desde ahora, en esta temporada, más o menos una vez al mes, haremos contenidos también aquí en nuestro plató, con invitados, con protagonistas para charlar en torno a aquellas noticias, aquellos temas más candentes en la actualidad. Y para comenzar hemos querido fijarnos en algo que se celebró este pasado domingo, una nueva edición del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, o también un día denominado por las víctimas de violencia vial. De todo ello vamos a hablar a continuación con dos invitados que tenemos aquí en nuestro plató, pero antes de nada vamos a ver la siguiente información para centrar el tema y empezar ya. Naciones Unidas entiende la celebración de los llamados Días Internacionales como una oportunidad de sensibilizar a la población acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Así, desde 2005, cada tercer domingo de noviembre, se celebra el Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. La jornada se plantea con un doble objetivo: el recuerdo a las personas fallecidas o gravemente heridas en accidentes de tráfico y a sus familias, pero sobre todo para la concienciación de que podemos evitar la pérdida de más vidas humanas en las carreteras. Y es que, según datos aportados por la consultoría PON Seguridad Vial, en España hay 5 víctimas mortales por accidente de tráfico cada día, o una cada 24 segundos en el mundo. Así, hasta 1.350.000 víctimas en el mundo cada año. Como es habitual, el Día Mundial se dedica cada año a una temática específica. Este 2019 la jornada se ha celebrado bajo el lema «La vida no es un accesorio del vehículo». Con él aborda la cuestión desde una doble perspectiva: los fallecidos y heridos en accidentes de tráfico, pero también las enfermedades mortales relacionadas con la contaminación. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud cifran en 1.350.000 las personas fallecidas en accidentes y en 4.200.000 las muertes prematuras causadas por la contaminación en el aire, en las que el transporte tiene un peso relevante. Un 1.350.000 personas mueren cada año víctimas de accidentes de tráfico. Podría denominarse perfectamente como una pandemia de la época moderna en la que vivimos. Vamos a hablar en torno a ello y hemos invitado a este programa a Sira Pérez, que es abogada de la Fundación Ábata, y también a Gregorio Negro, al que ya conocen, hermano de Jesús Negro de Paz y por tanto víctima de accidentes de tráfico. Bienvenidos a los dos. Hola. Gracias. Sira, en primer lugar, vosotros como asociación prestáis todo tipo de ayuda a las víctimas de los accidentes de tráfico, porque mucho más allá de la primera urgencia o de la primera ayuda médica, hay que prestar también mucha ayuda psicológica, jurídica, acompañamiento. Son muchas vertientes las que tiene la víctima como persona a la que hay que ayudar, ¿no? Efectivamente, las consecuencias de los accidentes de tráfico graves son muy diversas y las víctimas tienen que sentirse acompañadas en el proceso. A la vez existe un proceso judicial que en la mayoría de las ocasiones que se vuelve difícil, largo y complicado, y un poco el trabajo de la Fundación desde el formato jurídico es ese, ayudarles en ello. Sí, porque de eso hablaremos a lo largo del transcurso de este programa. Se habla de la famosa Por una ley justa, ¿no? Esa campaña que sobre todo las víctimas demandan,
pero a mí me resulta chocante, y estos días mundiales lo vemos un poco, la soledad de las víctimas. El que muere o fallece ya no está, pero se queda su familia, que también son considerados víctimas, y da la impresión de que esta sociedad no acaba de tener claro que esto es una cosa que nos afecta a todos, y que da la impresión que las víctimas están ahí, apoyadas por algunas asociaciones como las vuestras, pero que el resto de la sociedad mira para otro lado, ya no sé tanto si les da la espalda, pero al menos les ignora, ¿no? Es cierto que hace falta mucha concienciación social y el domingo pasado en la celebración estuvimos muy acogidos por todas las fuerzas instructoras, por todos los intervinientes de Guardia Civil, Policía y Bomberos que son necesarios después de ocurrir un accidente, pero lo que faltaba era la sociedad civil. Al final tenemos que darnos cuenta de que víctimas somos todos y de que el uso de los vehículos y el tránsito vial en general, tanto como peatones, como ciclistas, como conductores, tenemos que hacerlo dentro del respeto, y eso requiere educación vial. Goyo, luego hablaremos más concretamente del proceso judicial en el que vosotros estáis inmersos por el atropello y muerte de tu hermano Jesús. Vosotros como víctimas, que es algo que nunca busca uno, sino que se lo encuentra, creasteis una asociación que lleva el nombre de tu hermano, hacéis una serie de actos a lo largo del año, un memorial en Urueña que lleva su nombre, etcétera, etcétera. ¿Vosotros notáis el apoyo de la sociedad o también creéis que está el tema de las víctimas un poco ahí apartado, al margen, y que hace falta más concienciación social? Yo creo que sí, que hace falta un poco más de concienciación social, y sobre todo me remito más al Poder Legislativo, donde necesitamos unas leyes que amparen a todas las víctimas de accidentes de tráfico, y unos jueces que al final las apliquen, pero que las apliquen con contundencia. No nos quedemos siempre en el ámbito más bajo de la condena, que al final las condenas quedan lasas, con multas casi de alguna forma insultantes hacia las familias, como en el caso nuestro, que ha sido 1.080 euros lo que cuesta la vida de mi hermano. Y nosotros creamos la asociación sobre todo para recordar a mi hermano, es el primer objetivo. El segundo objetivo, sobre todo para reivindicar el derecho de todos los usuarios de la vía. El tercero, luchamos un poquito con los instrumentos que nos han dado, y es la educación. Soy maestro, y entonces, pues bueno, cuando te ocurre una cosa de estas quieres que a nadie más le ocurra. Entonces, intentando ir por los colegios dando seguridad vial, pues la verdad es que siempre es bien acogida, y sobre todo esos niños ahora son los futuros conductores, y realmente son los copilotos que van con los padres. Entonces, desde ahí pues podemos hacer una buena labor. Sí, porque esa es otra, ahora se está discutiendo mucho, uno de los temas candentes es si se puede sacar el carnet de conducir, la parte teórica, a distancia, si ya no hace falta incluso ir a las autoescuelas, y ya telemáticamente en esta era moderna, a través de una tableta, de un ordenador, se pueden aprender la normativa, pero no se trata tanto de aprender la normativa como de aprender a conducir, ¿no? Que es lo que realmente debería hacerse en las autoescuelas, más allá de aprobar el carnet y de saberse la normativa, ¿no? Yo creo que realmente ya no es el manejo del coche, sino cómo eres tú cívicamente cuando estás utilizando ese coche. Vivimos en una sociedad con bastante estrés, todo el mundo va rápido a todos los sitios. Esas prisas, esos despistes que tenemos en la carretera, sobre todo va a haber una lacra todavía mucho mayor con el uso del móvil. Ahora viniendo para acá me he dado cuenta la cantidad de gente que va mirando el móvil, hablando por el móvil y sobre todo hablando por el WhatsApp. Estamos perdiendo de vista la carretera totalmente, que fue por lo que fue la muerte de mi hermano, por ir usando el móvil de forma reiterada. Si perdemos de vista la carretera, perdemos de vista a todas las personas que van por ahí, y es fácil que ocurra un accidente y causar la muerte a alguna persona. Sira, desde vuestra asociación, ¿qué tipo de ayuda es la más demandada? ¿Psicológica, jurídica? Porque claro, yo me imagino que cuando una persona se ve inmersa en esta situación, más allá del shock inicial una vez que se asume toda esa situación, supongo que habrá multitud de problemas
gente que queda parapléjica y tendrá que adaptar su vivienda para vivir en una silla de ruedas que antes no lo tenía ni contemplado. Jurídicamente hablando, supongo que habrá que tratar de conseguir unas indemnizaciones, etcétera, etcétera, pero también la parte psicológica, la parte humana, no sé exactamente qué es lo más complicado. Sí, por supuesto, las víctimas tanto directas como indirectas de un accidente de tráfico, cuando se trata de siniestros importantes, requieren esa ayuda asistencial y psicológica, y es imprescindible a la hora de afrontar las consecuencias de un accidente de tráfico. Nosotros desde la Fundación prestamos esa ayuda porque la consideramos indispensable. ¿Y a nivel médico, ayuda psicológica también? También. Supongo que lo más difícil será el asumir la condición que te viene impuesta, porque claro, nadie quiere ser víctima de accidente de tráfico, ¿no? Unas veces tú eres el que provoca esa situación, que me imagino que también tendréis personas en ese sentido, como las que se ven afectadas por terceros, ¿no? Claro, por supuesto, las dos esferas. En el caso de los causantes de los accidentes, que lo hablábamos antes un poco también con Goyo, al final el uso del vehículo es un riesgo directo desde el momento en que te montas, ¿no? Entonces sí que la concienciación social y el después de causar un accidente, el poder asumir y retomar tu vida dentro de las consecuencias que haya tenido ese accidente es parte de todo el problema. Porque, Goyo, en vuestro caso, y insisto, ahora vamos a profundizar, pero como un primer acercamiento, vosotros sois una familia, una persona de vuestra familia que anda en bici, sale como otro día cualquiera, y sin buscarlo, sin esperarlo, os llaman y os dicen que de repente sois víctimas de un accidente de tráfico, que tu hermano ha fallecido atropellado por un camión. Imagino que el shock inicial de eso tiene que ser brutal. Brutal. Cuando te dan la noticia es brutal. Al principio, no sé si tienes unos mecanismos de defensa que de cierta forma piensas que no te está ocurriendo. Conforme van pasando los días te das cuenta que te han arrancado el alma y el corazón, lo que tú más querías. Y cuando te arrancan lo que tú más quieres, lo que quieres es que, para mí sobre todo, mi mejor ayuda psicológica es la ayuda judicial. Que el que lo haya hecho tenga alguna repercusión. Y alguna repercusión, no estoy hablando de una venganza, sino que él ha causado la muerte de mi hermano, que menos que se pase una temporadita en la cárcel. Una temporadita que en el caso de mi hermano ha sido 2 años y 8 meses, que realmente, bueno, después voy a hablar de la sentencia, fueron 20 meses y 8 meses. En ningún momento en la muerte de mi hermano han metido más de 2 años y una semana para dejar una puerta abierta de no ingreso en prisión al acusado, bueno, en este caso al que cometió el delito, el camionero homicida de mi hermano. Eso supongo que será quizá lo más difícil. Hay una campaña generalizada en España ya desde hace tiempo por una ley justa, sobre todo a raíz de muchos atropellos de peatones o de ciclistas. Se consiguió un pequeño avance, un pequeño cambio, pero da la impresión de que no sé si es desconocimiento o es falta de voluntad, o no sé cuál puede ser el motivo, pero realmente en los juicios no se está aplicando esa normativa. Realmente da la impresión de que es muy barato, ¿no? Todas las víctimas dicen lo mismo, es muy barato hoy en día matar a alguien con un vehículo, ¿no? Cierto es que la modificación del Código Penal ha sido un paso adelante. Estamos ahora viendo las primeras resoluciones de accidentes de tráfico de consecuencias importantes con esa nueva regulación, pero las asociaciones creemos que se sigue quedando un poco corta. Al final los hechos son los que son y la ley es la que es, pero la ley hay que hacerla efectiva, y sí que todavía existen lagunas o agujeros, por llamarlo de alguna manera, en las que con una sentencia condenatoria que se tiene que ejecutar,
pues suceden cosas como lo que comentaba Goyo, de que luego no se ejecuta esa pena porque la ley permite una sustitución o una suspensión de la misma, ¿no? El criterio de las víctimas es un poco generalizado. Al final, si alguien ha cometido un acto con unas consecuencias de gravedad y eso está legalmente establecido como un delito, pues tiene que cumplir la pena por ese delito. Y es parte de la concienciación social y es parte de al final, los accidentes de tráfico importantes que surgen en la provincia siempre tienen mucha repercusión mediática, ¿no? La prensa dentro de los procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, yo quiero pensar como abogado de víctimas que porque eso va a valer que la gente que lo lea en la prensa diga, madre mía, qué cuidado hay que tener en el uso de los vehículos, ¿no? Y nos ayudemos todos los colectivos, los vulnerables como los ciclistas, los peatones o los motoristas y quien conduce los turismos o los camiones, etcétera, etcétera. Pero realmente es generalizado que las víctimas se quedan con ese sabor de boca de y esto es lo que vale mi vida, esto es lo que vale la vida de mi hermano, esto es lo que vale mi silla de ruedas. Nos queda mucho trabajo por hacer y al final pues los procedimientos judiciales son largos, son complicados, son muy duros para todos, pero hay que intentar esa ejecución de la ley de la manera que tiene que ser. O sea, pues en este caso, un delito penado con pena de prisión es un delito penado con pena de prisión. No salgamos por la puerta de atrás. Precisamente este domingo, en la celebración de ese Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico en la Plaza de Zorrilla, en la acera de Recoletos, hablamos con algunas personas afectadas. Esto fue lo que nos dijeron y ya con esto introducimos el siguiente tema. Yo llevo 24 años en silla de ruedas, yo siempre digo lo mismo, era una cría y te destroza la vida, pero ya no eres tú, es que destroza la vida a tu familia y ves cómo a tu familia les caen años encima porque tú caigas malo en algún momento. Y un lesionado medular, pues caemos con infecciones y tienes que volver a aprender a vivir. Muy difícil volver a aprender a vivir, pero se puede. Reivindicamos una mayor protección para las víctimas, no solo económica ni judicial, sino también una protección a nivel moral, ¿no? Porque cuando tienes un accidente, aparte de reivindicar que condenen al infractor, que le condenen y que sea una condena ejemplar para que la sociedad vea el peligro, el daño que hacemos con los accidentes viales, pues que luego estén medianamente recompensadas las víctimas, que nunca van a estar porque nunca se va a olvidar y vas a estar siempre tocado de por vida, pero por lo menos que sintamos un apoyo de los jueces, del gobierno y de la sociedad. Pues mira, hace 14 meses falleció mi hija de 22 años por un accidente de tráfico. Somos de Medina de Río Seco. Ella iba con su novio y en una curva en la Gardera Tamariz él perdió el control porque iba drogado, iba bebido, exceso de velocidad, omisión de socorro porque no llamó al 112 tampoco y mi hija pues falleció prácticamente en el acto. Hace muy poquito ha salido el juicio ya y le han absuelto a él, y estamos indignadísimos, toda la familia, hemos recurrido y queremos que se haga justicia. Ya no por el tema personal de mi hija, que queremos que se haga justicia con su caso, sino por todas las víctimas, porque no hay derecho a que estos señores estén en la calle sin ninguna responsabilidad. Que no le quiten el carnet de conducir siquiera, que no vayan a la cárcel, porque yo creo que deben de ir a la cárcel, porque hay una sentencia justa. Es lo que quiero. Pues de esto vamos a hablar a la vuelta de una breve pausa de publicidad, solo 2 minutos y medio, y volvemos ya. Nuevo GLC. Llegamos tarde. Elige tu propia ruta. No hay sitio. Mira, allí. Aparca a tu manera.
Nuevo GLC, carácter inconformista. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Michelin Cross Climate, siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Robusto, fiable, elegante, seguro, ecológico. Ven a descubrir el nuevo SUV de DSFK y la gama de vehículos comerciales con etiqueta Eco. Vehículos pensados para hacer más fácil el trabajo diario. El gigante asiático de la automoción llega a Valladolid. Ven a conocer DFSK en Avenida Gijón, kilómetro 174. En Desguace Escano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguace Escano, 40 años a tu servicio. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid. El cochecito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré. Y yo le dije leré, no quiero coche. ¿Que no quiero coche? Eclipse Cross, Cross the Limits. Ya estamos de vuelta, vamos a abordar ahora precisamente la normativa y la reclamación fundamentalmente de las víctimas para que exista una ley justa que haga pagar a los responsables de los accidentes viales conforme a la nueva ley y sobre todo que se aplique esa normativa que de momento parece que no está siendo así. Vamos en este caso a hablar del caso concreto de Goyo. Ya hemos hablado varias veces en este programa de esa situación, de su caso, pero para aquellos que no lo conozcan, simplemente indicar a modo de introducción que su hermano fue atropellado en la ronda VA30 por un camionero portugués, que murió prácticamente en el acto. El otro compañero, Aitor Martínez, salvó la vida, aunque ha quedado con algunas secuelas que le han obligado a cambiar un poco su rutina de trabajo y su día a día, pero su hermano falleció y tras varios aplazamientos de juicio, diferentes estrategias de la defensa, al final se produce una condena mínima, pero que ahora parece, y quizás Ira nos pueda dar alguna orientación desde el punto de vista legal, que ni siquiera le va a llevar a la cárcel. Yo cuando vi la sentencia del tribunal del juzgado de lo penal número 3 me creó cierta desconfianza. Cuando vi que la pena era de 20 meses y por la muerte de mi hermano y 8 por las lesiones del ciclista que le acompañaba, sí que es cierto que dije, ¿cómo es posible que no hayan metido ya una condena mayor de 2 años y un día para que no tener estos problemas? Dejan de cierta forma una puerta abierta para el no ingreso en prisión. Y el segundo punto que me llamó la atención es cuando habla del arrepentimiento. En las alegaciones finales tiene el reo 5 minutos para alegar lo que él quiere. El juez lo calificó de emotivo, yo lo califico de teatro. Nos pidió perdón, todos he sabido que al final el acusado nos pide perdón a las familias para bajar la pena. Yo me pregunto que si una persona que ha dilatado todo lo que ha podido el proceso judicial, por un montón de zancadillas, incluso que necesitaba un intérprete que hablara español, porque él era portugués, cuando había vivido en Murcia hablaba perfectamente portugués, español, no pidió nunca perdón, mintió, en ningún momento quiso interesarse por el accidentado que había quedado vivo, no tuvo ningún acercamiento mediante una carta o mediante su abogada pidiéndonos perdón,
y al final pide una absolución de la condena. Yo me pregunto, ¿esto es una persona arrepentida que quiere reparar el daño que ha hecho? Yo creo que no. El segundo punto, el tercer punto, estaba hablando de que tenía una hija a su cargo. En el juicio nos dijo que tenía 5 años, no es cierto, tiene 17 años, vive con su mujer porque él está separado y la pasa una manutención de 150 euros. Y ya la tercera, pone que no hay ni alcohol ni hay drogas. Estamos hablando de una distracción permanente, voluntaria porque quiso él, de un uso que es el móvil mediante el WhatsApp, y una persona que él es profesional de la conducción, era camionero, un profesional de la carretera, que utilice el móvil saltándose incluso las bandas sonoras que hay en el arcén, separando su carril del arcén, donde vibra la dirección y produce un sonido ensordecedor, se llevó la vida de mi hermano. No sé qué se necesita más para que una persona tenga que ingresar en prisión. Vamos a apelar y cuando apelemos, supongo, y voy a intentar confiar en la justicia. Ya veremos si me va a defraudar o realmente pienso que en España hay un poquitín de justicia, porque estos 2 años y 4 meses posiblemente se queden 6 meses, después vaya a dormir, permisos penitenciarios y al final quede casi en agua de borrajas. Sira, ahora hay una corriente que pide que el uso del teléfono móvil mientras se conduce sea considerado agravante, como las drogas o como el alcohol, pero en el caso de esta mujer, esta madre de Medina de Rioseco, que hemos escuchado antes de la publicidad, parece que ni en ese caso se ha tenido en cuenta como agravante el que el conductor, según ha dicho ella... En la modificación del Código Penal en cuanto al alcohol y las drogas, no vale solo y exclusivamente el positivo en drogas, que es lo que pasó con el caso de este chico que lo conozco de primera mano. Él da positivo en cannabis, en anfetaminas, pero cuando la Guardia Civil acude a tomarle declaración, no presenta síntomas evidentes porque es un consumidor habitual desde hace más de 20 años. Eso lo dice en el juicio y aún así la Guardia Civil establece que ni el nistagmus ni la forma de relacionarse con los guardias civiles presentan síntomas, y eso nos deja fuera del artículo del Código Penal para condenarle por delito bajo la influencia de drogas. Aparte de eso, hay una conducción con velocidad excesiva que la Guardia Civil certifica en el juicio, y la sentencia del juicio oral establece que no es una imprudencia suficiente. Ahí estamos también en proceso de presentar el recurso de apelación. Ante eso, y también un poco con lo que manifestaba Goyo antes, yo, que tengo relación con la Fiscalía de Seguridad Vial de Valladolid, al final ellos tienen que ayudar y tienen que remar al mismo lado. Y a veces te encuentras con circunstancias en las que las víctimas creen que no es así. Tú, como abogado, puedes explicarles el porqué, pero a veces te encuentras con situaciones complicadas. En ese procedimiento se planteó una conformidad a la puerta del juicio. El fiscal no puede plantear una conformidad a una víctima que ha perdido una hija de 22 años como ocupante de un vehículo a la puerta del juicio, porque lo que ocurre es que la víctima se siente agredida, presionada. Y lo cierto es que el fiscal va a recurrir con nosotros, lógicamente, pero lo que resultó de esa sentencia y ese juicio oral, al final la jueza lo interpretó de una manera y las partes de otra. Entonces, bueno, pues cómo no va a dejar mal sabor de boca, ¿no? Claro. Según lo estabas contando, me estaba viniendo un poco otra idea respecto al tema de las víctimas de violencia de género. Quizá estamos hablando a lo mejor de falta de sensibilización en la parte de la justicia, jueces, fiscales. Es decir, igual que en el caso
en el que se atienden a mujeres o se llevan a juicio temas de violencia de género y ha habido que hacer un trabajo de educación, de sensibilización de la justicia en ese sentido. Quizá habría que hacer lo mismo en temas de seguridad vial para que los fiscales y los jueces, más allá de conocer la ley y de atreverse o no a aplicarla, sean sensibles al problema real. Por supuesto, por supuesto. Nosotros eso lo hemos hablado con la Fiscalía de Seguridad Vial, que al final para ellos es un número más de los procedimientos penales que llevan como consecuencia de accidentes graves en Valladolid y provincia. Para nosotros es una víctima con nombre y apellidos, y lo que puede dar de sí ese procedimiento y esa pena conforme al resultado importante tiene que plantearse durante el procedimiento. Porque vosotros en este sentido, Goyo, más allá de vuestro abogado, lógicamente, imagino que es como verse o pegarse contra un muro, ¿no? Tiene que ser frustrante, ¿no? Es muy frustrante. Nosotros llevamos ya luchando casi 4 años por esto. Contactamos con Ana González y Alfonso Treviño, a los que les quiero dar las gracias por lo que han luchado. Estuvimos en el Congreso intentando hablar con Albert Rivera, con diferentes políticos para sensibilizarles de nuestra tragedia. Después fuimos al Senado. Allí las familias que estuvimos en primera línea sacamos una ley que sí que dimos un paso adelante. En el 195, donde se refiere al amparo de la omisión de socorro, sí que dimos un paso bueno adelante. En donde nos quedamos muy cortos fue en el 142, que es sobre endurecer las penas. Ahí nos quedamos bastante cortos. El problema es que teníamos que cuando lo hemos aprobado ha sido el 20 de febrero. El 20 de febrero estaban a punto de disolverse las Cortes, el día 5 de marzo lo tuvimos que hacer rápido y decidimos dar por lo menos un pasito pequeño, pero por lo menos tener algo más cercano. De todas formas, yo creo que los jueces no tienen muchos instrumentos, pero sí para el ingreso en prisión. Estamos hablando que por la muerte de una persona tiene una horquilla entre 2 y 4 años. No miento, entre 1 y 4 años. No nos quedemos en la parte media para abajo para que no ingresen en prisión. ¿Por qué no damos un pasito más adelante y metemos los 2 años y un día, y entonces ya no vamos a dejar ninguna puerta abierta, y por mucho que nos quieran suspender el auto en prisión, ya van a tener que entrar en prisión? Bueno, para concluir, que nos quedamos sin tiempo, obviamente hablamos de sensibilización de la justicia, también de la población, de la sociedad civil, y sobre todo concienciarnos respecto a que a cualquiera nos puede suceder, porque parece ser que todo el mundo piensa que es muy buen conductor y que los accidentes siempre le pasan a los demás, hasta que te pasan a ti, ¿no? Y eso es algo que da la impresión que no tenemos asumido, que pensamos que siempre le pasan a otros los accidentes y que los otros son los torpes y nosotros somos muy buenos conductores y no nos va a pasar nunca, ¿no? Eso supongo que es algo que vosotros veréis muy a diario, ¿no? Sí, por supuesto. Al final se trata, lo que hablábamos antes, ¿no?, de concienciación social, pero de empatía y de solidaridad con el resto de los usuarios de la vía. Tú tienes que tener el deber de cuidado para cuidar de ti y del resto de los usuarios de la vía. Y la realidad social cada vez se ve un poco más seguida por lo que hablábamos, ¿no? Igual que te vas a sacar el carné online, vas a ir mandando WhatsApps desde manos libres del coche. ¿Dónde vamos a llegar? O sea, la conducción requiere, y el uso de vehículos a motor requiere el tener el 100% de tus capacidades en eso que estás haciendo, porque es una acción de peligro directa. Entonces, no hay concienciación social para ver los peligros hasta que a alguien cercano o a ti mismo te pasa algo, y entonces es importante eso, el mensaje de todos podemos ser víctimas y causantes de un accidente de tráfico, por lo tanto es necesario hacerlo. Efectivamente. Muy bien, gracias, Sira. Estamos con la voz un poco tocados todos. Gracias, Goyo, mucha suerte de vosotros para la parte final que os queda y que al menos sea satisfactoria para vuestra parte. Esperemos, vamos a apelar, vamos a intentar luchar hasta el último minuto y con el último aliento que nos quede, y quiero intentar sacar una sentencia que creo que a la sociedad le vendría muy bien, una sentencia ejemplar: que el uso del móvil mata. Sin duda alguna. De eso hemos hablado aquí en numerosas ocasiones y seguiremos haciéndolo
las que hagan falta. Vamos a responder, para acabar ya el programa, una de vuestras preguntas. Sabéis que a través de nuestro correo electrónico podéis poneros en contacto con nosotros o en redes sociales. Uno de vosotros nos habéis preguntado una cosa muy concreta y hemos ido hasta el taller de uno de nuestros patrocinadores, a Neumáticos Esgueva, que eran los más indicados en este caso para resolver esa duda. Así que con esa duda, con esa respuesta, concluimos el programa de hoy. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Volvemos la próxima semana aquí en la 8 de Valladolid. Adiós. Sí, la verdad es que las ruedas de invierno tienen doble marcaje. Tienen el marcaje en la que están óptimas para hacer y con toda su eficacia para la temporada de frío, que son los 3 milímetros mínimo, y luego tiene el otro marcaje, que es el marcaje de verano, el famoso 1,6. Hay que buscar el de 3 milímetros porque está un poco escondido, sí. Claro, al tener más canales y al tener más marcas, para que le den más adherencia al neumático, se puede confundir con alguno de los canales. Ahora mismo, como con casi todos los productos, los usuarios cada vez tenemos unas necesidades, queremos satisfacer nuestras necesidades de una manera más específica. Entonces nos hacemos configuraciones de nuestro vehículo a medida y las ruedas no se pueden quedar atrás. Sí, siempre tenemos promociones. En esta ocasión Goodyear tiene un regalo de una sudadera y si montan las cubiertas de 4 estaciones se llevan una fantástica sudadera. Michelin tiene otra oferta, Continental también. Bueno, tenemos ofertas para todos los públicos y como decíamos, siempre a gusto del cliente, que te gusta más una que otra, siempre hay ofertas.